Sin duda que de todos los países que hablan nuestro idioma, México es uno de los más entrañables y de los que tenemos más cerca de nuestro corazón español. México, ustedes recordarán que por la Guerra Civil Española estuvo con las relaciones rotas con este país y que una vez que había fallecido el general Franco se decidió reanudar esas relaciones por ambas partes. Yo tuve el honor de ser uno de los dos embajadores. Fui el embajador de España en México para ese acto, mientras que un queridísimo colega mexicano vino a hacer lo propio en Madrid. Ese fue un programa de televisión que duró no sé cuántas horas. A lo largo de todo ese tiempo, alternando los escenarios de España y de México, íbamos presentando Jacobo Zabludovsky en Madrid y yo en la Ciudad de México a las grandes figuras, las grandes estrellas, los grandes músicos, los mariachis, los cantantes, los pintores, los poetas, los artistas, etcétera, etcétera. E igual cosa sucedía en ese abrazo transatlántico entre hispanos de México y mexicanos de España, que así más o menos nos llevamos alguna vez. Octavio Paz es un personaje encantador, es un hombre cultísimo, es uno de los hombres más cultos que he conocido en el mundo que he conocido, que ha sido un mundo bastante ancho. Es uno de los hombres de los que uno puede hablar de todo y sabe de todo. La lengua es lo mejor que hay y es lo peor que hay. La lengua es la realidad substancial del escritor o del poeta, y al mismo tiempo es su irrealidad total. Ha publicado también algunos libros de gran interés. Él lo mismo ha triunfado en la poesía que en la prosa, que en lo que ustedes puedan imaginar. De tal manera que ha ganado los premios más importantes. El más grande que se da en la escritura en nuestro idioma, que es el Premio Cervantes, y el más grande que se da en el mundo a los grandes creadores de literatura, que es el Premio Nobel. Mi visión de las cosas, de la realidad, de nuestro destino en esta tierra, que es la única que conozco, está profundamente influida por el budismo, yo creo. De manera que este hombre extraordinario nos permite acercarnos ahora a México y a tener a México un poco entre nosotros y en nuestro corazón, porque él está siempre, México está siempre pensando en España, como España tiene también siempre la preocupación de lo que pasa en México y por México. Este gran hombre, este gran escritor, este gran poeta, es un hombre entrañable al que naturalmente tuvimos la oportunidad de traer en cuanto hubo ya ocasión de que él pudiese asomarse a los micrófonos de la televisión española con la seguridad de que iba a ser recibido generosamente, cálidamente, fraternalmente por todos los españoles. El gran criminal del siglo XX es el Estado centralista que monopoliza el poder político y el poder económico. Es un gran honor para mí, amigas y amigos, traerles aquí en la videoteca de la memoria literaria al maestro de maestros, Octavio, y el apellido más bello del mundo, Paz. Amables amigos, el rostro de Octavio Paz, uno de los grandes de la lengua hispánica, cuya obra está reconocida como uno de los más impresionantes esfuerzos de creación y de interpretación cultural de la modernidad. Los críticos han señalado que Paz como poeta posee el caudal de voz de Neruda, el panteísmo surrealista y pasional de Aleixandre, la fabulación metafísica de Borges, el aliento épico de Huidobro, la gallardía verbal de Vallejo. Su obra solo cobra sentido en ese marco, el de los colosos, el de los gigantes.
Bienvenido sea Octavio Paz a este programa, a ver si podemos tener una conversación lenta, sosegada, como si estuviéramos allá en México o en la India. La India más que en México. Bajo el árbol del Nim. Muy bien. ¿Cómo es ese Magnífico. árbol? Bueno, es un árbol corpulento, es un árbol medicinal, es un árbol lleno de pájaros y sobre todo, para mí, lo más importante es el árbol bajo el cual me casé, O sea que es un poco el árbol del amor, digamos. por lo ¿sí? menos en tu caso En mi concreto. caso, sí, Ahí te casaste con María José, ¿no? exactamente. ¿La habías conocido dónde? La conocí en la India En la India. y después nos encontramos en París por una suerte de lo que llamaba André Breton el azar electivo, la casualidad electiva, en donde el deseo y el azar se combinan. Qué maravillosamente se expresa Octavio Paz, que no solo es un enorme poeta, sino que es también uno de los más tremendos, de los más profundos y penetrantes ensayistas en nuestra lengua. Vamos a pasar un poco revista a su vida. La vida de Octavio Paz está naturalmente en gran manera como la de todos los escritores en sus libros. Hay un libro, uno de sus libros de poemas, Pasado en Claro, que es uno de los más recientes, el penúltimo, en el cual hay una serie de alusiones muy bellas a su infancia y algunas también a sus orígenes, a las raíces. Por ejemplo, en Pasado en Claro, hablando de su madre, dice Octavio Paz: mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje, mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Tu madre, si no estoy mal informado, era de ascendencia española, hija de andaluces. Exactamente, mi madre es de origen andaluz, del sur de Andalucía. Mi abuelo era de Medina Sidonia y mi abuela del puerto de Santa María, si no recuerdo mal. Y bueno, en este poema hay toda esta idea de la madre española un poco enlutada y al mismo tiempo infantil, porque estas madres venerables son un poco nuestras hijas, en cierto modo. Y en realidad los recuerdos infantiles que tú tienes de ella están más o menos expresados en esos versos, o podríanse ampliar ahora de algún modo. Una de las cosas que más me impresionó fue cómo cantaba. Y quizá mi primer contacto con España fue a través de los cantos populares de mi madre. Y no solamente cantaba canciones andaluzas, sino también canciones populares de campesinos de Asturias y de otras regiones españolas, ¿no? De modo que España para mí está un poco ligada a la música popular. En cuanto al padre, en los mismos versos del poema Pasado en Claro escribe: del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. No nos explica mucho cómo era tu padre. Sí, no, bueno, pero explica de todos modos que era una figura dramática, diríamos. Además explica cierta lejanía y cierta cercanía. Mi padre fue en fin, no sé si debo hablar ante el público de estos temas, creo que lo que digo es bastante. Pero una figura muy mexicana. Una figura muy mexicana, una figura contradictoria, un hombre lleno de generosidad por una parte y lleno de pasiones por la otra, un hombre habitado por los demonios, diríamos. Y en consecuencia el trato con él era un trato difícil, extremoso, y en ese pequeño texto me parece que quise reflejar esta relación de desasosiego que sentí siempre frente a él. Había sido un gran revolucionario. Bueno, fue un revolucionario, mi padre pertenecía a la burguesía mexicana y cuando estalló la revolución, él era un demócrata y quiso unirse a la facción que combatía en México en el norte, pero no pudo. Y él y un grupo de amigos, entre ellos un amigo suyo, que además fue una personalidad extraordinaria, Sotuigama, que es uno de los iniciadores, diríamos, del anarquismo en México, fueron al sur por accidente y cayeron con Zapata y descubrieron
el rostro mejor, diríamos, de la Revolución Mexicana, el rostro campesino de estos revolucionarios sin tierras y sin instrucción, pero dueños de una tradición muy antigua y que querían, en cierto modo, restablecer en México una suerte de edad de oro, de propiedad comunal de la tierra, que más bien hace pensar en el mundo del Neolítico que en el mundo moderno. Había sido o fue durante un tiempo consejero personal de Zapata. Sí, y fue enviado de Zapata a los Estados Unidos. Vivió en los Estados Unidos como representante personal de Zapata. Por otra parte, creo que tenía la carrera de abogado. ¿Era abogado? ¿Ejercía? No. No. Bueno, a veces defendió a los campesinos cuando los campesinos pedían tierras. Fue sobre todo político. Mi abuelo es la personalidad quizá más importante de este mundo familiar, porque mi abuelo fue un liberal, luchó contra la intervención francesa y además fue un escritor. Fue un gran admirador, por cierto, de Galdós. Y en mi casa había 2 o 3 cartas de Galdós, cartas breves, en las que un gran escritor contesta a un admirador de ultramar mexicano que trataba de escribir novelas históricas. Un poco mi abuelo estuvo muy impresionado por los episodios nacionales y quiso escribir en México también una suerte de episodios mexicanos que son una derivación, diríamos, de Galdós. Y que son naturalmente tomando en cuenta el México prehispánico. Bueno, hay una novela de mi abuelo que se llama Piedra de Sacrificios, que es bastante divertida. Es una novela un poco cursi, o bastante cursi, mejor dicho, en la cual los personajes principales son Cuauhtémoc y Cortés. Y el último capítulo pasa en el cielo, cuando Cortés, que se ha portado mal sobre la tierra, sube al cielo, no sé por qué, un poco como el Fausto de Goethe, perdonado por alguna india violada, y en el cielo lo recibe Cuauhtémoc y se abrazan. Bonito. Sí, un poco sentimental, ¿no? Fue como una especie de promotor o de precursor de los movimientos indigenistas. Sí, bueno, la primera novela indigenista en lengua española fue probablemente la de mi abuelo. De modo que, por una parte, unos abuelos, digamos, andaluces, por otra parte, un abuelo, no sé si la abuela cómo sería, pero absolutamente mexicano. Sí. Quiero decir que esa era una casa absolutamente dramática, una casa mexicana 100%. Además, había, claro, por una parte las 2 tradiciones, y aparte de eso, las 2 ideologías. Mi abuelo era liberal, jacobino, y mi madre era católica y tradicionalista. Iba todos los domingos a misa y mi abuelo nunca fue a misa. Y cuando era chico yo tenía la gran preocupación de lo que iba a ocurrir con mi abuelo, si se iba a ir al infierno o no. Sobre todo cuando supe que los ateos o los librepensadores no se iban al cielo, lo cual me pareció una gran injusticia divina. Me puse muy triste porque al hombre que yo quería más era mi abuelo. Que fue un poco el iniciador de la vocación de Octavio Paz. Sí, sí, me contaba historias. Era un abuelo, en cierto modo, bastante tradicional. Me contaba historias de la historia de México y también de la historia universal. De los personajes de la historia de México, ¿cuál es el que le resulta más especialmente grato a la sensibilidad mexicana de Octavio Paz? Una mujer, Sor que Juana. además no pertenece a la historia de México, sino a la literatura. Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Me parece que es la persona más importante que ha tenido no solamente México y probablemente la América de habla española. A la luz de nuestro tiempo, de nuestra época, y justamente en un momento en el que México y España vuelven a encontrarse después de un largo periodo de silencios, más bien de silencios oficiales, porque la relación pueblo-pueblo nunca se ha interrumpido, ¿cuál diríamos que es la interpretación, por ejemplo, de la figura de Cortés? Bueno, Cortés sigue siendo una figura discutida. Hay 2 partidos en México, los que están en contra de Cortés, y esto representa el mundo oficial mexicano, la izquierda mexicana, los liberales, todo lo que llamamos con la sospechosa palabra progresismo. Y luego los conservadores, que son los que exaltan la figura de Cortés. Bueno, yo me distingo un poco, yo no soy conservador, creo no serlo,
pero me parece que Cortés es una figura de primer orden y que no podemos entender la historia de América, la historia de México especialmente, sin Cortés. Además, me parece que adorar o aborrecer a los héroes o a las figuras importantes del pasado es un ejercicio estéril. Hay que comprenderlos. Sin Nada embargo, más. la verdad es, Octavio, que nos hemos dedicado sistemáticamente los hombres a ese ejercicio estéril. ¿Sí? Y después, además, sobre todo en México, quizás los españoles también, la vida de México es un continuo escribir con tinta roja o con tinta negra nuestra historia. Entonces hay héroes y hay villanos. Bueno, yo quisiera mejor una comprensión más profunda y con mayor simpatía, con mayor amor, ¿no? Menos calderoniana. Menos calderoniana, y también menos absolutista, menos jacobina, menos maniquea. A través de los padres y de los abuelos, sobre todo, llegan a la biblioteca de esa casa en la que nace y en la que vive sus primeros años. Nace en México el 31 de marzo de 1914, Octavio Paz, y aparecen por allí libros que son, primero, los episodios nacionales de Galdós, por supuesto. Hay también poetas españoles, hay comedias clásicas, sí, y modernas. Bueno, claro, leíamos mucho, mi primo y yo, libros españoles, libros hispanoamericanos también, por ejemplo, a Darío, a Nervo, a Bécquer, y luego a todos los novelistas españoles del siglo XIX, algunos de ellos realmente abominables, como Pereda, y finalmente, claro, a los clásicos, a Cervantes y también al teatro. Yo descubrí el teatro en Lope y en Calderón. Y también descubrí la versificación, cómo hacer versos, en Lope y en Calderón. Me interesaba en aquella época más el teatro que la poesía lírica. La poesía lírica fue un descubrimiento un poco posterior, naturalmente. Y claro, también estábamos llenos de novelas francesas. Era la etapa del afrancesamiento. Claro. Y de pornografía francesa y latina. Porque mi abuelo también, como hombre del siglo, como liberal, tenía este vertiente erotizante, diríamos. Bien, vamos a hablar ahora de cómo era la casa. La casa está también descrita en muchos de los versos, pero esto haría la cosa muy larga. Vamos a citar solamente unos del poema Pasado en Claro. Dice: casa grande, encallada en un tiempo azolvado, la plaza, los árboles enormes donde anidaba el sol, la iglesia enana, su torre les llegaba a las rodillas, pero su doble lengua de metal a los difuntos despertaba. Bajo la arcada en garbas militares las cañas, lanzas verdes, carabinas de azúcar. En el portal el tendejón magenta, frescor de agua en penumbra, ancestrales petates, luz trenzada, y sobre el cin del mostrador diminutos planetas desprendidos del árbol meridiano, los tejocotes y las mandarinas, amarillos montones de dulzura. En esta evocación se citan luego muy a menudo los fresnos, que parece que eran unos árboles como muy ligados al contorno familiar. Sí. Bueno, muy ligados además al pueblo mío. Yo nací en la Ciudad de México, pero viví de niño en una casa de campo. En Mixcoac. En Mixcoac. Actualmente es un barrio de la Ciudad de México, pero en aquella época todavía tenía cierto carácter, un carácter decimonónico, porque nuestra casa era una construcción del siglo XIX. Pero al lado había una casa de fines del XVIII y enfrente había una pequeña iglesia, una iglesia diminuta del XVII. Es curioso cómo todos esos pequeños pueblos han sido absorbidos de una manera terrible por la ciudad tentacular que es México, que se ha convertido en una de las ciudades más monstruosas del mundo, como demografía y también incluso como unidad urbanística. Sí, bueno, yo creo que si uno de los aspectos más tristes del México actual es la Ciudad de México. Es una cabeza inmensa, la Ciudad de México, sobre un cuerpo escuálido, el cuerpo del pueblo mexicano. En la Ciudad de México yo creo que podemos ver el centralismo mexicano, que es heredero, por una parte, del centralismo azteca y por otra parte, del centralismo castellano. Dos aspectos de mi tradición que me son profundamente desagradables.
el centralismo de Madrid y el centralismo de los aztecas. Y que han convertido realmente a esa ciudad en un monstruo de 12 millones de habitantes. Sí, es el monopolio del poder político, el monopolio del poder económico y el monopolio también de la fealdad. De modo que hay que refugiarse precisamente en los rincones esos antiguos, hay que buscar a San Angelín y esos pequeños pueblos que fueron absorbidos e integrados en la ciudad, donde quedan todavía las calles recoletas, empedradas. Hay oasis en ese inmenso desierto superpoblado que es la Ciudad de México. Hay oasis, pero esos oasis son para la gente rica. Es otro de los grandes fracasos, digamos, de la Revolución Mexicana, que no ha resuelto ese problema fundamental de la excesiva distancia entre ricos y pobres. De modo que Octavio Paz se muestra partidario de una descentralización urgente. Sí. Como una medida, digamos, hasta sanitaria, de terapéutica nacional. Sí, bueno, yo en el sentido demográfico, en el sentido urbanístico, pero sobre todo en el sentido político. Me parece que el gran criminal del siglo XX es el Estado centralista que monopoliza el poder político y el poder económico. El gran tema parecía que el gran tema del siglo XX iba a ser la sustitución del sistema capitalista por un sistema socialista. Pero yo creo que la crítica de los anarquistas al programa marxista, desde el siglo XIX, desde Bakunin, desde antes, desde Proudhon, ha sido profética. El gran criminal del siglo XX, vuelvo a repetirlo, es el Estado. Sobre todo en aquellos países en los cuales el Estado posee la propiedad de los medios de producción, por una parte, por la otra, la propiedad de la ideología, y por otra, y siendo propietario de los medios de producción y propietario de la ideología, es también propietario de los productos del trabajo y de las almas humanas. Este es un acto de fe de Octavio Paz en contra de los totalitarismos, está claro. Exactamente. En este libro, lleno de recuerdos de infancia, aparecen nombres: Guillermo, Alfonso, Emilio. Son mis primos y mis amigos. Es bastante poco imaginativo el poema por lo que se refiere a los datos, ¿no? Era una infancia alegre, preocupada, atormentada, iluminada por muchas vigilias dedicadas a los libros. ¿Cómo eran estos años de niño? Bueno, era una infancia como todas las infancias, y que no hay que idealizar. Una infancia llena de tormentos de toda índole, las relaciones difíciles con los mayores, que son siempre los opresores de los niños, aunque los niños también oprimen a los mayores, seamos justos, ¿no?, con los mayores, sobre todo ahora que somos mayores, ¿no? Que ha cambiado la cosa. Sí. De angustias religiosas, ligadas naturalmente a la sexualidad, el descubrimiento del erotismo, pero también el descubrimiento de la muerte, el descubrimiento de la historia a través del pasado y también a través de la política. Cuando yo tenía 15 años, desperté políticamente porque hubo una gran huelga estudiantil. Y en esa época se sitúa otro momento en que España se me aparece de un modo digamos, profético. Yo asistía a la clase de álgebra y mi compañero de banco era un chico mucho mayor que yo, que se llamaba José Bosch, era de origen catalán. Yo tendría 15 años y él tendría 17, 18. Y un día me deslizó debajo del pupitre un folleto. Y cuando tomé el tranvía, abrí el folleto y era una publicación de la Federación Anarquista Ibérica, de la FAI, un texto de Kropotkin. Y mi amigo era anarquista, mejor dicho, su padre era un obrero catalán que había emigrado a México y que era miembro de la FAI. Entonces, uno de mis primeros contactos con los problemas reales, los problemas de la historia mundial en el siglo XX, fueron a través de este amigo mío, José Bosch, que me abrió las puertas a la realidad a través de una ventana por la cual sigo teniendo una gran simpatía, el pensamiento anarquista. Colegios. Hubo un colegio primero de los hermanos maristas, ¿era? Sí, un colegio francés, ultracatólico, y
del cual tengo un recuerdo magnífico. Me enseñaron los hermanos maristas un poco de gramática, y eso es fundamental. Hay de aquellos que no saben gramática. Hubo después un colegio inglés. Un colegio inglés, me enseñaron a jugar fútbol, también se los agradezco. Hubo luego escuelas del gobierno. Sí. ¿Acaso porque los medios económicos del momento no permitían seguir en colegios costosos? Exactamente. Por una parte, y por una parte, mi familia era una familia en decadencia económica, y por la otra, porque mi padre, no sé, yo creo que tenía razón, insistió mucho en que los colegios privados me aislaban de la realidad mexicana. Entonces, entré a escuelas del gobierno, que además estaban en aquella época muy influidas por la educación, por las teorías de la educación norteamericana, por aquellas teorías de John Dewey, el filósofo pragmatista norteamericano. Y entonces me acuerdo que cuando entré a la escuela secundaria, lo primero que me hicieron fue un examen mental. Pero las preguntas que me hicieron eran tan disparatadas que ninguno, ni yo ni mis amigos pudimos contestar. Por ejemplo, nos preguntaban, ¿qué se compra en las carnicerías? Entonces a mí me pareció aquello una broma y dije, naturalmente pan. Por nada no me admiten. Pero eso era surrealismo, ¿no? Claro, pero es que esta idea de medir la inteligencia de los alumnos, etcétera, ¿no? Los tests. Los famosos, ¿eh? Sí. Hay un colegio que ha debido ser muy importante en la vida de Octavio Paz porque él le ha dedicado poemas, uno de ellos largo y yo diría que además muy intenso, en su libro Vuelta, que es el Colegio de San Ildefonso. Bueno, claro, no soy yo el único que le ha dedicado poemas. Alfonso Reyes también le dedicó poemas. Y este colegio de San Ildefonso fue en el siglo XVIII y en parte del XIX la escuela de los jesuitas. Y ahí estudiaron mexicanos muy ilustres, por ejemplo, Sigüenza y Góngora, un sabio mexicano de fines del XVII, que era sobrino nada menos que de don Luis de Góngora. Y él insistía mucho cada vez que escribía algo, algunos manifiestos, por ejemplo, que escribió contra la creencia en los cometas, insistía mucho en que era sobrino de don Luis. En el siglo XIX, el gobierno mexicano nacionalizó el convento, esta escuela de San Ildefonso, se convirtió en la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí estudió la generación anterior a la mía, ahí estudió Alfonso Reyes, ahí estudió Villaurrutia, Pellicer, casi todos los poetas que me antecedieron, y también, claro, nosotros, y ahora hay toda una nueva generación. ¿Te complacería leer un fragmento con tu propia voz, que Sí, estará mucho mejor que si lo leo yo, de Nocturno, como es muy largo lo que a ti te parezca? Bueno, hay muchas partes, quizá la parte que se refiere a dos partes. La parte en que hablo de mis caminatas nocturnas de San Ildefonso al Zócalo. Eso es bellísima. Y después quizá una parte posterior, ¿no? México hacia 1931. Los faroles inventan en la soledumbre charcos irreales de luz amarillenta. Apariciones, el tiempo se abre, un taconeo lúgubre, lascivo, bajo un cielo de hollín, la llamarada de una falda. C'est la mort ou la mort. El viento indiferente arranca en las paredes anuncios lacerados. A esta hora, los muros rojos de San Ildefonso son negros y respiran. Sol hecho tiempo, tiempo hecho piedra, piedra hecha cuerpo. Estas calles fueron canales. Al sol, las casas eran plata. Ciudad de cal y canto, luna caída en el lago. Los criollos levantaron sobre el canal cegado y el ídolo enterrado otra ciudad, no blanca, rosa y oro, idea vuelta a espacio, número tangible. Barrio dormido, andamos por galerías de ecos entre imágenes rotas, nuestra historia. Callada nación de las piedras, iglesias, vegetación de cúpulas, sus fachadas, petrificados jardines de símbolos. Embarrancados
en la proliferación rencorosa de casas enanas, palacios humillados, fuentes sin agua, afrentados frontispicios, cúmulos, madréporas insubstanciales, se acumulan sobre las graves moles, vencidas no por la pesadumbre de los años, por el oprobio del presente. Bueno, el poema sigue, y después me refiero a nuestras conversaciones de adolescentes y a nuestro sueño de cambiar al mundo, nuestra idea de que el mundo se podía cambiar y que el hombre se podía cambiar. Y claro, en cierto modo también es una reflexión sobre el fracaso de ese sueño. El muchacho que camina por este poema entre San Ildefonso y el Zócalo es el hombre que lo escribe. Esa página también es una caminata nocturna. Aquí encarnan los espectros amigos, las ideas se disipan. Es una maravillosa evocación de los años de la juventud, de los años de los descubrimientos incesantes. Y de los años de las ilusiones. Las ilusiones, la amistad, el amor. De las ilusiones intelectuales, diríamos. Sí. No me refiero ahora a las ilusiones en el sentido un poco superficial de la palabra, sino en el sentido de Balzac, en aquella serie de novelas, Las ilusiones perdidas. Vamos a aprovechar para hablar un poco de cómo era el México de los años de infancia y primera adolescencia de Octavio. Digo de primera adolescencia porque está todavía en una adolescencia, no hay más que verle esa hermosa cabellera que disfruta nuestro gran poeta, que yo creo que es una constante de casi todos los mexicanos, no se ve un mexicano calvo ni por casualidad. Bueno, debe ser la influencia indígena. ¿Cómo era México entonces y qué diferencias ve Octavio Paz entre aquel México de su niñez y el de hoy? México era una ciudad pequeña, tenía menos de 1 millón de habitantes, era una ciudad que vivía fuera del mundo, con los ojos puestos, por una parte, todavía en Europa, había todavía la nostalgia, diríamos, de la civilización europea, que influyó mucho el siglo XIX mexicano, y por otra parte, veía con deslumbramiento, con envidia y con horror también a los Estados Unidos. Era los años posteriores a la Revolución Mexicana. No vivíamos en una democracia, pero el país tenía esperanzas de que todo iba a cambiar, de que el país se iba a modernizar. Después de todo, no solamente México, sino toda la América Latina ha vivido desde la independencia con el sueño de la modernización. En el fondo, la historia de ustedes, los españoles, y la historia nuestra se parece en una cosa. Somos herederos, ustedes y nosotros, del sueño de la modernización, es decir, de Carlos III. Desde la época de Carlos III, los españoles decidieron cambiar. Y la historia de España es un poco, desde fines del siglo XVIII hasta ahora, hasta 1975, hasta 1977, perdón, las distintas y fracasadas tentativas por ingresar en el mundo moderno. Y la independencia de Hispanoamérica obedeció, en cierto modo, al mismo sueño, al mismo proyecto. Había que separarse de España para acceder a la modernidad, al mundo moderno. Creo que la historia de Hispanoamérica ha sido la historia de un inmenso fracaso. Es la historia de la independencia hispanoamericana es la historia de un fracaso. Y la historia de la Revolución Mexicana es la historia de otro fracaso. Hay que ver lo que es ahora la Ciudad de México, con 10 millones de habitantes, todos los problemas que tiene, y cómo los defectos de la Nueva España se han acumulado en el México actual. Por ejemplo, el centralismo, por ejemplo, el estado patrimonial, el nepotismo, el personalismo, los monopolios de toda índole, etc. Y estamos cerca de que se produzca ese cambio porque llevamos luchando tantos siglos. No, mira, yo no creo que el siglo XX ha sido el siglo de las ilusiones, pero también ha sido el siglo de las ilusiones perdidas. Los sistemas políticos, las ideologías políticas del siglo XX han creado esquemas más o menos geométricos en los cuales han querido encerrar a la realidad.
y la realidad se ha vengado cruelmente. La política no puede darle, no es una religión, en consecuencia no puede salvar a los hombres. Tampoco es una filosofía y en consecuencia tampoco puede darle sabiduría a los hombres. Los hombres, la política no puede, ni la política, digamos, la política revolucionaria, para hablar de un modo más claro, no puede hacer de los lobos corderos. No los ha hecho. Al contrario, ha convertido a los lobos en lobos más lobos. En consecuencia, yo no creo que la política pueda ofrecer una solución a los problemas fundamentales de la condición humana. Y por eso me anima el espectáculo de España, pero también me alarma un poco. Me anima porque al fin España ha recobrado, el pueblo español ha recobrado la iniciativa y está a punto de convertirse en una nación moderna, en una nación democrática. Y esto va a tener una influencia inmensa en el resto de América Latina. Probablemente la evolución de ustedes acelere en un sentido positivo la evolución de América Latina. Al mismo tiempo, la nueva democracia española, esta democracia naciente, que a mí me da muchas esperanzas, también me alarma un poco. Me alarma que los españoles vayan a caer en la ingenuidad de pensar que los sistemas políticos pueden remediarlo todo. No es verdad. La historia del siglo XX es la historia de las utopías convertidas en campos de concentración. Esa es la historia de la Unión Soviética, esa es la historia de China. Esa es la historia de otros países que llamamos indebidamente socialistas. En consecuencia, no hay que esperar demasiado. Hay que esperar, en cambio, de la crítica y del pluralismo. La vocación democrática debe ser una vocación también crítica y pluralista. Y los españoles deben introducir, yo creo, no me atrevo a aconsejar, quién soy yo para aconsejarlos, pero me atrevo a desear que los españoles introduzcan un poco de escepticismo y un poco de distancia en su pasión política. Que sepan que la política es el arte de convivir y no el arte de cambiar al hombre. Sospecho, sin embargo, que las cosas que nos ha dicho Octavio Paz de una manera absolutamente subconsciente han sintonizado con la realidad española. Yo pienso que el español está ilusionado, pero escéptico, que el español está deseoso de ese cambio, pero sin embargo no piensa que todas las cosas le van a ser regaladas y entregadas porque sí. En definitiva, hay que creer un poco más en uno mismo y en el trabajo colectivo y en la capacidad de diálogo y en la capacidad de crítica, más que en que las ideologías van a resolvernos los problemas. La cultura hispánica, cuando hablo, no hablo solamente de España, sino también hablo del resto de nosotros, de los pueblos de América, me parece que es una civilización a la cual le falta, es la gran carencia nuestra, la dimensión crítica. Nosotros tuvimos un siglo XVII espléndido y hemos tenido un siglo XX no tan malo. Hemos tenido grandes novelistas y grandes poetas. Lo que no hemos tenido es un buen siglo XVIII. Es decir, no tuvimos una buena edad crítica. Ahora bien, la crítica es muy importante porque la crítica le enseñó, el siglo XVIII, le enseñó a los europeos la tolerancia. En la tradición española tenemos un Calderón, tenemos un Cervantes, pero nos falta un Hume, un Locke, un Kant, un Diderot, un Voltaire. Es lo que no tenemos. Y esto es la herencia que nosotros tenemos que recobrar y reinventar. Por eso el experimento español me parece muy importante. Volvamos a México. En algunos de sus ensayos, que hay cantidades, como ven ustedes, recogidos aquí en muchos libros y no están todos los que son, estudia una serie de características raciales del mexicano, de su pueblo, de sus costumbres, y entre otras cosas nos dice Octavio Paz que el mexicano es máscara el rostro y máscara la sonrisa, que el mexicano es un ser receloso y un ser celoso de su propia intimidad, y que nos da siempre una máscara. Es un país en conflicto, un país, en primer lugar, dividido entre dos tradiciones difícilmente compatibles. Por otra parte, es un país muy viejo y un país muy nuevo. Es un país que además sufrió la influencia del liberalismo francés y del liberalismo norteamericano en el siglo XIX, y es un país vecino de los Estados Unidos. Bueno, todo esto, y además con una historia trágica, una historia infortunada, una historia llena de dramas
de fracasos, y todo esto ha creado una conciencia colectiva, diríamos, insegura. La máscara es la impasibilidad, pero detrás de la máscara está un rostro vivo y atormentado. Hay una serie en ese ensayo de estudios acerca de algunas palabras que antes de ese ensayo tan lúcido uno no sabía muy bien a qué obedecían, pero que explican una serie de claves muy concretas, que son la palabra abrirse, la palabra rajarse, en fin, tantos otros verbos que son Sí. Bueno, muy yo creo que característicos. habría que hacer, yo me serví para escribir este libro un poco del psicoanálisis, y sobre todo de la idea fundamental de Freud, es decir, que las ideas en realidad son expresiones de realidades escondidas y no declaradas. Es decir, que lo visible se explica por lo invisible, o mejor dicho, por lo escondido, por lo que no aflora a la luz del día. Hay también muchas consideraciones igualmente penetrantes acerca del machismo mexicano, que es un poco consecuencia del machismo español, también sobre ese carácter enigmático que tiene la mujer dentro de la sociedad mexicana. Bueno, yo creo que las sociedades crean enigmas para humillar o para apartar. En el caso de la mujer, yo creo que los mexicanos, al convertir a la mujer en un enigma, lo que han hecho es eludir la condición humana de la mujer. Yo no quiero que la mujer sea un enigma, sino quiero que sea como yo, un ser más o menos transparente. Ningún ser humano puede ser totalmente transparente, pero tratemos de introducir un poco de transparencia en nuestras relaciones. Y creo que el gran error o el gran pecado de nuestra cultura es justamente esta introducción de falsos misterios en las relaciones entre los hombres y las mujeres. Hay otra operación mexicana muy curiosa que también describe y analiza Octavio Paz, que es la del ninguneo, el ningunear, que es una operación por la cual a alguien se le convierte en ninguno. Sí. Es una operación más radical que la operación española. Ustedes en España tienen a don nadie, que es un Es un señor, don nadie, sí. que es un señor con bombín y con reloj. Ninguno es un pobre diablo. Y entonces los mexicanos quieren convertir a cada uno que es cada uno de nosotros, en un pobre ninguno. Y esto se llama ninguneo. Hasta hay un verbo, ningunear. Luego hay dos Méxicos que coexisten y a los cuales también estudia de una manera muy apasionada y muy profunda Octavio, que son el México del desarrollo y el México que continúa subdesarrollado. Hay dos países en realidad un poco enfrentados, ¿no? Hay dos países en el sentido social y económico, un país desarrollado relativamente, con una clase obrera, con una clase burguesa, con unos campesinos que viven más o menos bien, y sobre todo con una nueva clase media. Y eso es la mitad de México, o menos de la mitad. Y luego hay un México desheredado y pobrísimo. Pero aparte de eso, aparte del México pobre y el México rico, yo a lo que me refiero también es a otro tipo de México. Hay un México moderno, es decir, que se dice democrático, que usa las ideas modernas, y luego hay un México antiguo, el de las estructuras psíquicas profundas. Bueno, yo creo que también hay una España profunda, y hay una Francia profunda. Creo que esto coexisten en cada país lo que llamaríamos la modernidad, y que es una capa superficial, y luego la capa más profunda de los instintos, de las creencias. Ortega y Gasset dijo algo bastante profundo cuando dijo que las creencias eran impermeables a la crítica de la razón. En efecto, la creencia, sobre todo las creencias inconscientes. Mira, por ejemplo, nosotros hemos cambiado de filosofía y de ideas, Occidente, y yo creo que América Latina forma parte de Occidente y no de ese brumoso tercer mundo de que hablan los demagogos. Bueno, Occidente ha cambiado muchas veces. Si tú piensas en el gran cambio que significó el cristianismo, o bien el cambio del cristianismo al hedonismo y al racionalismo modernos, nuestras ideologías han cambiado. Han cambiado también nuestros sistemas de producción. Hemos tenido arados, tenemos tractores,
tuvimos espadas, ahora tenemos fusiles y bombas atómicas. Pero seguimos consultando a los astros. Es decir, que hay una serie de creencias muy profundas en nuestra civilización que no han sido tocadas por la historia. Seguimos consultando a los astros como los caldeos o como los griegos. Y dando nuestras manos a la primera sí, gitana o quiromántica de turno. La magia, y cuando hablo de la magia, ese es uno de los temas, nuestras actitudes ante el sexo opuesto, nuestras actitudes ante la autoridad, ante el padre, ante el jefe, son actitudes que no han sido tocadas por la crítica racional. Es decir, que el hombre sigue siendo muy antiguo. Y en cierto modo somos contemporáneos todavía de los cazadores del Paleolítico. Brevemente vamos a referirnos ahora a las relaciones México-España. ¿Qué podemos esperar de este nuevo abrazo entre dos pueblos que tienen tantas cosas que les unen, más que las cosas que pueden separarles? Bueno, yo creo que se van a normalizar las relaciones en el sentido político. Posiblemente desde el punto de vista cultural podrían mejorarse un poco o mucho, pero creo que lo fundamental no depende de las relaciones políticas. Creo que la relación entre España y México ha sido y es muy profunda, y va a serlo más si hay una evolución política en España hacia la democracia, y creo que la va a haber. ¿Y para Octavio Paz, España, qué significa? Bueno, en primer lugar representa un poco el mundo de mi infancia, ese aspecto de las canciones populares que cantaba mi madre, Andalucía, el sueño de esa España también morisca. Yo tuve una gran admiración por el mundo árabe a través de España, justamente. Uno de los grandes, por eso hablo de Abderramán. Yo leía de niño, sí, ojeaba, porque no lo leía, La historia de la fuente, una edición catalana con pasta roja, sí, y letras doradas, en que había litografías que representaban de un modo más o menos idealista a los grandes califas omeyas. Pero una de las grandes alegrías estéticas fue cuando, en la década de los 30, al mismo tiempo que descubrí a los poetas de la generación de 1927, descubrí el libro de los poemas arábigo-andaluces de García Gómez. De Emilio García Gómez. Es un libro que me tocó mucho, que me influyó, y creo que hay ecos en mi poesía de estos textos. Así que para mí España también significa eso. Significa después, claro, Galdós, Cervantes, pero sobre todo significa también el descubrimiento de la nueva poesía. Yo descubrí la poesía moderna en los poetas españoles. Los poetas españoles de la generación de 1927, primero que nada, en Guillén, en Lorca, en Alberti, un poco más tarde en Cernuda, Salinas. Toda esta generación me deslumbró. El primer contacto fue a través de una antología de Gerardo Diego. La famosa antología de Gerardo Diego. Y claro, después hubo publicaciones en México de poetas españoles. Por ejemplo, se publicó en México un poema que me sigue encantando, de Gerardo Diego, Fábula de X y Seda. Es uno de los intentos más perfectos, diríamos, de creacionismo, unido a la retórica del 17. En el año 1931, puesto que, como se ha visto, Octavio Paz empieza a escribir muy pronto, está ya escribiendo en una revista que no sé si fue fundada por él, Cuadernos del Valle de México. Sí. Y está preparando su libro, que aparece más o menos por esa fecha, Luna Silvestre, primer libro de poemas. Sí, es un libro en el cual hay ecos de estos poetas, y probablemente también de Juan Ramón, aunque yo no había leído a Juan Ramón. Y cuando apareció ese libro, León Felipe, que llegó a México, me dijo, pero estás muy influido, chico, por Juan Ramón Jiménez. Yo no había leído a Jiménez. Yo había leído a los poetas jóvenes españoles, y esos poetas habían influido en mí. En 1934 conoce físicamente por vez primera a un poeta español, que es justamente Rafael Alberti, en visita a México. Exactamente, Alberti y María Teresa León, muy rubia, un poco ticianesca y a veces rubenesca, y él con una cara un poco de Apolo. De Apolo, decía Juan Ramón Jiménez, que se rompió las narices. Llegaron a México
Llegaron a México en una misión de propaganda política. En aquella época yo creo que Alberti, que era muy joven, tiene 30 y pico de años, acababa de adherir al Partido Comunista. Y había publicado un pequeño libro que se llamaba Consignas, si no recuerdo mal. Me impresionó mucho Alberti. Fue la primera vez, además, que oí a un gran poeta decir sus poemas en público y fue un espectáculo para mí extraordinario. Después lo conocí, lo visité con frecuencia y no sé si lo recuerde, yo le regalé un libro de Quevedo. Acaba de salir en una edición nueva de Astrana Marín, un crítico un poco temible, diríamos, un erudito lleno de datos y de ceguera estética. Bueno, el libro de Astrana Marín acaba de salir y yo se lo llevé a Alberti como regalo. Al poco tiempo Alberti publicó unos sonetos, un grupo de poemas dedicados a Sánchez Mejías, en los cuales hay unos sonetos quevedescos, admirables por lo demás. Me gustaría detenerme un momento en esa alusión que ha hecho Octavio a cierto tipo de eruditos o de críticos que tienen una gran ceguera estética, aunque estén atiborrados de erudición y de sabiduría. ¿Por qué será? ¿La erudición es enemiga? No, No. hay eruditos que han sido maravillosos. El saber no hace daño, sino a las personas que no tienen sensibilidad o no tienen cerebro o tienen alguna limitación intelectual o moral, ¿no? En 1934 hay otra noticia acerca de la vida de Octavio Paz de la que me gustaría hablar brevemente. Creo que puede ser interesante. Sí. Dicen que Octavio crea en la península de Yucatán una escuela para hijos de obreros y campesinos. Sí, fui a fundar una escuela para hijos de obreros y campesinos con los dos amigos, no solo yo, por supuesto. Y después de ahí me vine a España. 1937, estamos en plena guerra civil y es invitado por la agrupación por la alianza de intelectuales antifascistas que organizan un congreso que se celebra en París, Madrid, Barcelona y Valencia, ¿no es eso? Había en México una organización de escritores antifascistas que se llamaba Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios. Y yo no pertenecía a esa liga porque estaba en contra de algunos de los presupuestos ideológicos, por ejemplo, estaba en contra del realismo socialista. Pero yo había escrito, era amigo de algunos de ellos, y sobre todo de los jóvenes de la Juventud Comunista y de la Juventud Socialista, y yo había escrito algunos poemas que más o menos les parecía que tenían una tendencia semejante a la de ellos. Yo le envié mi libro a algunos poetas españoles, entre ellos y sudamericanos, entre ellos a Neruda y a Serrano Plaja, que formaban parte del comité que invitaba para este congreso. Y yo creo que Neruda, según lo cuenta en sus memorias también, y él me lo dijo alguna vez, propuso que se me invitase a mí, a pesar de que yo no era miembro de esta agrupación de escritores, y se me invitó. Por cierto, yo recibí la carta de invitación cuando estaba en Yucatán, pasando unos días en Chichén Itzá, de modo que pasé del mundo de los mayas a la guerra civil. Un pequeño paréntesis, un inciso aquí. Podemos preguntar, sin riesgo de caer en la indiscreción, si Octavio Paz es militante en algún tipo de partido político. No. Yo no creo que los escritores deban militar en iglesias ni en partidos. En una época de mi vida trabajé por el Estado mexicano. Fue una contribución más bien dudosa y que en cierto modo no me siento orgulloso de ella. Creo que los escritores debemos permanecer lejos de los partidos políticos y de las iglesias. Con esto no quiero decir que no tengamos ideas políticas, no. La política es una actividad natural de los escritores, de los hombres del siglo XX, y los escritores somos hombres del siglo XX y debemos tener actitudes políticas, pero nuestra actitud debe ser crítica. Y creo que la militancia en un partido político no enriquece al poeta ni al escritor, lo empobrece. ¿Y al partido? El partido usa y generalmente... Usa y exprime y generalmente mal. Sí, mira, tenemos el ejemplo de grandes poetas del siglo XX que han militado en el Partido Comunista, pero que su poesía no se ha beneficiado
Pienso en Aragón, pienso en Neruda y pienso en el mismo Alberti. Y pienso en Paul Éluard. Son tres grandes poetas, o cuatro grandes poetas, pero su poesía no se ha nutrido realmente de las consignas. Y cuando se ha nutrido de consignas, se ha empobrecido. Llega del mundo de los mayas en que estaba inmerso Octavio Paz a París, y en París se encuentra con que está recibiéndole Pablo Neruda. Exactamente. Y Aragón, los dos. En aquella época Aragón era director de un periódico, Sessuar, me parece. A mí me emocionó mucho ver, sobre todo, a Pablo. No había crecido tanto en el sentido físico, pero ya había crecido mucho en el sentido poético. Había escrito probablemente su libro más importante, o uno de sus libros centrales, Residencia en la Tierra, que yo había leído en la edición de Cruz y Raya, en la edición de José Bergamín. Y al día siguiente, en un restaurante, una noche, conocí también a Vallejo. Fue muy curioso. Esa misma noche conocí a Vallejo y a Neruda. Vallejo salió al día siguiente, pero yo no me quedé en París con Neruda y otros amigos, y tomamos un tren en el cual iban Steve Spender, un poeta inglés que es muy amigo mío, Malraux, Ilia Ehrenburg, el poeta mexicano Carlos Pellicer, creo que Nicolás Guillén y otros escritores. Éramos un grupo de unos 10 o 15 poetas. Y, por cierto, Neruda no cuenta algo que pasó en este viaje de París a Barcelona. ¿Qué pasó? Algo muy curioso. Estábamos en varios divididos, sí, en el tren, y los hispanoamericanos estábamos en un compartimento, cuando llegó Ilia Ehrenburg y nos pidió a Pellicer y a mí hablar con nosotros, y a Neruda. Entonces nos fuimos a un rincón, Ehrenburg, Neruda, el poeta Pellicer y yo. Yo era el más joven, tenía 20 y tantos años. Bueno, se habló de México, se habló de arte, se hablaron de muchas cosas, y de pronto Ehrenburg nos preguntó, ¿y Trotsky? Trotsky en aquella época estaba refugiado en México. Yo no contesté nada porque no lo conocía, pero Pellicer dijo, yo lo conozco. Soy amigo de Diego Rivera, que en aquella época era trotskista, y he tenido... Pellicer era un poeta católico, y católico de izquierda, entonces se podía permitir cierto tipo de salidas que quizás los otros no se hubieran atrevido a hacer, a decir. Dijo, yo tuve la satisfacción de conocer a Trotsky en casa del pintor Diego Rivera. Me parece que es un excelente crítico de arte. Lo cual sorprendió un poco a Ehrenburg. Dice, ¿pero qué le parece a usted? Dice, bueno, mire usted, me parece que es el mejor agitador político que ha habido en Occidente desde San Pablo. Ehrenburg se quedó un poco asombrado, se acabó la conversación y Neruda me dijo, hay que cuidar a Pellicer. Nos va a provocar grandes problemas. No los provocó. Afortunadamente. Después hubo el gran problema de la tentativa de expulsar a André Gide en Madrid, y ahí otra vez Pellicer se portó bien. Votamos nosotros dentro de la delegación hispanoamericana en contra. No queríamos, nos pareció monstruoso este ataque a Gide. ¿El ataque por qué se produjo? Por el libro de Gide sobre la Unión Soviética, en el cual explicaba sus diferencias con ellos. Llega el tren a Barcelona, me parece, ¿no? Sí. Primera imagen de Barcelona. Un país en guerra, bombas, y claro, el recuerdo de José Bosch. Pero no lo vi. José Bosch había desaparecido, probablemente. No supe de él en este primer viaje. Después supe de él. Después Valencia. Valencia, y en Valencia, Miguel Hernández, bueno, Serrano Plaja, el grupo de Hora de España, Gil Albert, Ramón Gaya, Emilio Prados. Pero la primera memoria es en un hotel de Valencia, no recuerdo cuál, un hotel lleno de intelectuales, de conversaciones, de humo, y de pronto en un piano,
un poeta español que creo ha muerto, José Herrera Petere, tocando en el piano, y de pronto Miguel Hernández, que se puso a cantar. Justamente canciones españolas que me recordaron las que cantaba mi madre cuando yo era niño. Y que quizá eran las mismas. Probablemente eran las mismas, aunque la letra era un poco distinta porque era una letra política, una letra revolucionaria. En algunos de los ensayos de Octavio ha señalado cómo Miguel Hernández le causó una gran impresión. Dijo que tenía una voz de bajo, un poco cerril. Sí. ¿Cómo era Miguel? Bueno, Miguel era un poeta, esto de que era un poeta campesino nunca me lo tragué enteramente, pero sí había algo de campo en él, algo de árbol, de llanura, y también algo de ganado, tenía algo animal, y esto era muy sano, muy fecundo en él. No sé qué más podría decir, excepto que me impresionó más el hombre físico y el hombre de sensibilidad que el hombre de pensamiento. Y eso se ve en su poesía. Yo creo que es un gran poeta de lenguaje. Tiene mucho más que ver de lo que se piensa con el siglo XVII y sobre todo con la gran retórica española, con Calderón, sobre todo quizá. Me gustaría que Octavio Paz, que es un hombre que con esa velocidad impresionante emite opiniones, porque todas las tiene ya perfectamente pensadas acerca de todas las cosas, nos hiciera aquí como una breve reflexión acerca de lo que puede haber sido este periodo histórico de España, es decir, estos 40 años, desde el 37 en que vino por vez primera hasta el 77 en que lo tenemos aquí sentado en esta silla. ¿Política o culturalmente? Política y culturalmente. Bueno, culturalmente no sé realmente qué decir, ¿no? Estamos demasiado cerca. O, en fin, política y económicamente, socialmente es muy claro a mi juicio, ¿no? El régimen triunfador de la guerra civil intentó un regreso a una España inexistente por lo demás, a una España tradicional. Pero el resultado fue lo contrario. Fue el nacimiento de una España moderna. De modo que el sueño de Carlos III, el sueño de los liberales y de los republicanos, finalmente parece que empieza a cobrar realidad. Es decir, una España democrática, una España con una clase media alerta y una nueva clase obrera, yo creo. Y en fin, una España moderna. ¿Cuál es el español que más ama? El arcipreste de Hita es el español en el cual el mundo es una convivencia y a veces una cohabitación. ¿Y cuál es el español que Octavio Paz detesta más? San Ignacio de Loyola, patrón de los jesuitas y de los marxistas. Hablemos de la literatura española de este siglo. Hay una serie de ensayos y hay también un interesante diálogo epistolar Octavio Paz Juan Marichal, titulado Las cosas en su sitio, donde nos dice Octavio que la literatura española de este siglo no es dorada, como tampoco fue dorada la del siglo de oro. ¿Cómo es entonces? ¿Cuál es el color de la literatura española? Es difícil definir a una literatura por sus colores. Es un poco impresionista, es un método peligroso como crítica literaria, pero digamos que la literatura española no siempre, bueno, hay un color negro, diríamos, y es la tendencia expresionista. Hay negro y rojo es el expresionismo español, pero hay otros colores. Me parece que la poesía de Cernuda no es ni negra ni roja, la poesía de Jiménez tampoco, la de Machado tampoco. No podemos reducir una literatura a los colores, quizá. Yo creo que la literatura española moderna es una arquitectura también. En todo caso, es una gran literatura. ¿Opinión sobre Machado? Bueno, Machado me gusta más el prosista, el crítico, que el poeta, francamente. ¿Sobre Unamuno? Bueno, el personaje de Unamuno me es profundamente antipático, pero esto es personal. Es un gran escritor antipático. Un hombre que ha dicho que otros inventen y que además que ha dicho que quiere salvarse con todo y zapatos, es un ser que me estremece y que no me es simpático. ¿Ortega? Ortega lo admiro muchísimo y me es profundamente simpático, a pesar de que ciertos aspectos de su pensamiento, evidentemente,
estar muy lejos de lo que yo creo y de lo que yo siento y de lo que yo quiero. Por ejemplo, su idea de las jerarquías, su idea de la función de las minorías en una sociedad, todo esto me parece desagradable. Pero en cambio creo que es un hombre en el cual el pensamiento crítico tiene una dimensión, una sustancia, que no lo veo en Unamuno. Unamuno habló del sentimiento trágico de la vida. Bueno, en primer lugar, lo que él llama sentimiento trágico no es trágico. La tragedia es algo griego y no tiene nada que ver con este cristianismo dramático. Y además, la obsesión de la muerte no es un privilegio o una exclusiva española o mexicana o hispanoamericana. Todos los hombres somos mortales y todos los hombres pensamos en la muerte. Así que no. En cambio, Ortega me parece que es un pensamiento mucho más, que tiene más distancia frente a la realidad, usa menos de la oratoria y del patos, y yo creo que es uno de las grandes inteligencias de nuestra cultura. ¿Baroja? Baroja lo conozco menos, me apasiona mucho menos. Me gusta muchísimo Valle Inclán. Valle Inclán me parece uno de los grandes escritores. Además, él es el inventor de la novela hispanoamericana. Exacto. La novela hispanoamericana comienza sí, con Tirano Banderas, digamos las cosas, ¿no? En el año 1938 regresa, después de su viaje a España a México, funda la revista Taller. Aquí tenemos un bache en nuestras notas hasta 1943 en que aparece otra revista, El Hijo Pródigo. Parece que estos son años en los cuales Octavio vive difícilmente, según ha revelado en algunas declaraciones, como periodista y además con empleos extravagantes, uno de los cuales que él ha contado y por lo tanto podemos mencionar aquí es que trabajaba en el Banco Nacional de México contando billetes viejos. Que se quemaban, lo cual me dio una idea bastante clara del verdadero carácter de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista, que produce riquezas y las destruye. Pero el empleo en el Banco de México también tuvo sus ventajas. Por ejemplo, como yo no podía escribir y me tenía que pasar 4 o 5 horas contando billetes y me di cuenta que yo nunca llegaba a contar exactamente, que siempre me equivocaba, decidí no contarlos, decidí hacer como que contaba, no los contaba, pensaba, me llevaban paquetes de 3,000 billetes y yo, que podían ser 3,005 o 3,002 o 2,900. Y yo aceptaba que eran 3,000 billetes y lo que hacía era componer sonetos. Así pude componer una serie de sonetos. ¿Qué más daba quemar 3,000 que 3,500? Claro, era ¿no? igual. Bueno, y en esa época, en vista de que las cosas eran difíciles, Octavio solicita una beca Guggenheim que le es concedida, y mediante la cual, y gracias a ella, viaja a Estados Unidos. Vive un año, según creo, de la beca, y después el segundo año hay que vivir de nuevos empleos pintorescos, ¿no? Sí. Bueno, tuve otros empleos extraños. En Estados Unidos trabajé en el cine, doblando películas. Trabajé en la radio, haciendo pequeños comentarios. Di conferencias en universidades sobre temas que conocía mal. O como dice Eliot, fui conferencista en Mozambique y escribí mi cenotafio en las costas de África. Bueno, yo fui conferencista en el Wild West y estuve a punto de escribir mi epitafio en Nueva York. Y fue incluso en un momento candidato a marino mercante. También, sí. Quise entrar en la marina mercante, que de milagro no me aceptaron, porque si me aceptan, estaría quizá con los peces del Pacífico. Hundían muchos barcos en aquella época, era la época de la guerra. ¿Y el epitafio en Nueva York, por qué? ¿El casi epitafio de Nueva York, por qué? Porque viví muy difícilmente. Pensé que iba a perecer, no de hambre, pero de frío, porque vivía en un pequeño hotel, que por cierto, fue un hotel célebre antes, el Hotel Brevoort. Uno lee las novelas de principios de siglo, incluso las novelas de Fitzgerald, y es el hotel donde se reunían la sociedad brillante de Nueva York en la década de los 10 y de los 20. Pero cuando yo llegué era un hotel en ruinas y muy barato. Vivía ahí, pero no tenía dinero para comprar un abrigo. Yo veía cómo el invierno se aproximaba, estábamos ya en otoño, los árboles empezaban a despojarse de sus hojas y yo no podía proveerme de un abrigo. Finalmente, gracias a un peruano, Ciro Alegría, pude doblar una película y entonces me compré el abrigo y me salvé de la pulmonía que me esperaba. Dice Octavio de ese viaje que en el tiempo que estuvo en Los Ángeles descubrió una ciudad que tenía una atmósfera vagamente mexicana. Bueno, vagamente, ¿no? Muy mexicana. Muy mexicana. Muy mexicana.
Bueno, en primer lugar, Los Ángeles es la ciudad en la que hay más mexicanos después de la Ciudad de México. Más de 1.000.000. Más de 1 millón. Y después es una ciudad en la cual el mundo mexicano está absolutamente vivo y es dramático además. ¿Qué diferencia hay entre un pachuco y un chicano? Un pachuco es un chicano que no sabe que es chicano. Y un chicano es un pachuco que ya no quiere ser pachuco y que está decidido en transformar la transgresión estética y moral que fue el pachuquismo en reivindicación política. Es decir, un chicano sería un pachuco con conciencia política. Ese es otro de los grandes problemas sociales que tiene México, el chicano. No, ¿No? es un problema de los Estados Unidos, porque la minoría mexicana en Estados Unidos es la segunda minoría. Pero en el fondo los mexicanos que están viviendo así en los Estados Unidos no sueñan con volver un día a México. Ah, bueno, esos no son chicanos, esos son los braceros que se han ido, hay una diferencia ahí. Ah, y digamos, los mexicanos que viven en los Estados Unidos y que guardan el pasaporte mexicano y que sueñan quizá con volver. Esos son los inmigrantes. Y que Después, viven un poco marginados, ¿no? viven marginados. Luego los chicanos son los ciudadanos norteamericanos de origen mexicano, que todavía hablan castellano, gracias sobre todo a la familia mexicana y a la madre, que es el eje de la sociedad mexicana, y estos finalmente han despertado y han hecho este movimiento chicano, ¿no? Con huelgas, etcétera. Una cosa muy interesante, muy importante. La figura de César Chávez, que aquí no se conoce mucho, parece que es una figura muy importante, Claro. del líder de ese movimiento. Es uno de los líderes de los trabajadores mexicanos, de los trabajadores chicanos. Pero César Chávez ha tenido la inteligencia de no convertir sus reivindicaciones económicas y sociales en reivindicaciones de orden político. Él lo que quiere es igualdad de trato. En esa estancia en Estados Unidos, naturalmente conoce a muchos poetas de lengua inglesa, conoce también a Jorge Guillén. Una gran impresión, es un poeta al que yo quiero muchísimo, al que admiro además. Ha influido en mi poesía, yo creo. Conoce a Robert Frost, conoce a Juan Ramón, conoce a otras muchas gentes. Llegamos al año 1945, en el cual se produce una de esas cosas, en fin, ciertamente importantes en una biografía, y es que Octavio entra en el servicio diplomático de su país. ¿Se produce de una manera inesperada? Sí, yo había decidido quedarme en los Estados Unidos y de pronto nombraron secretario de Relaciones Ministro de Negocios Extranjeros de México a un viejo amigo de mi padre, al doctor Castillo Nájera. Y estaba en Nueva York, le envié un pequeño, él era embajador de México en Washington, cuando leí en el periódico que había sido nombrado ministro de Negocios Extranjeros, pues le mandé unas líneas felicitándolo. Y su respuesta fue llamarme por teléfono. Me dijo, yo no sabía que estabas en Nueva York, ven a verme. Entonces me dijo, me han dicho que se conoció un poco mi historia y mis dificultades, me han contado todo lo que te pasa, sé que te vas a quedar en los Estados Unidos, si vas a vivir en el extranjero, ¿por qué no entras al servicio exterior? Y así un poco de milagro entré. Tuve que hacer un examen, no fue muy difícil en realidad, y después de eso entré, pero no entré como embajador, entré como vicecónsul. De modo que mi carrera diplomática fue una carrera muy larga y bastante mediocre, porque avancé muy lentamente. Además, yo no quería avanzar, yo quería que no se fijasen en mí. El primer destino es en París, años 46 al 51, coincidiendo con la apoteosis del surrealismo. Más bien, querido, con el crepúsculo del surrealismo, porque el surrealismo ya estaba de capa caída, pero para mí fue una gran experiencia. Yo había sido muy amigo de algunos disidentes europeos en México. Fui amigo, claro, de los españoles, pero también fui amigo de algunos europeos, entre ellos de Victor Serge y de Benjamin Pérez y de Jean Malaquais, que eran más o menos gente ligada con la Cuarta Internacional. Y a través de Pérez, cuando llegué a París, conocí a Breton y a los amigos surrealistas. Y claro, fue el grupo con el que sentí inmediatamente más afinidad. Afinidad política, afinidad humana, afinidad vital, afinidad poética. Me parece que el surrealismo fue el último gran movimiento espiritual de Occidente. Quiero decir, no solamente fue una teoría, una escuela poética. Como escuela poética
vio grandes poetas en Francia, pero en fin, no es lo esencial. Tampoco como escuela pictórica, aunque grandes pintores como Max Ernst o como Miró hayan sido surrealistas. Me parece que lo importante es la unión de arte, poesía, moral, visión del mundo. Todo eso fue el surrealismo. Por eso digo movimiento espiritual. En 1952, viajes por Japón y por la India, que sería luego uno de los largos estacionamientos diplomáticos, ya con categoría de embajador. Sí. Por Bueno, 6 años. fui a la India por primera vez como secretario de la Embajada de México, y en Japón también estuve en esa situación, y me impresionó mucho. Probablemente lo que más me impresionó en esa primera visita fue la poesía japonesa, y después, aunque lo leí solamente en inglés, por desgracia, y en francés, la poesía china, la literatura china en general. Siempre tuve más afinidad con lo chino y lo japonés en materia poética, y en materia metafísica con lo indio. Es curioso, ¿no? Hay luego unos cursos que dicta en la Universidad de México, más o menos por el 55, en que crea también un teatro experimental denominado Poesía en Voz Alta. Del 59 al 62, nuevamente en París, entre otras cosas, firma un manifiesto ante la crisis del sistema político mexicano. Sí, fue mi primer acto, siendo funcionario del gobierno, de disidencia. Sin represalia. Sin represalia. Pensé que debería renunciar, y le dije al subsecretario de Relaciones, que era un poeta, un gran poeta mexicano, José Gorostiza, le dije, Pepe, voy a renunciar. Y me dijo, no renuncie, deje que el presidente lo corra. El presidente ya iba de salida y no me corrió. Entonces me quedé un poco por inercia. En el 62 es nombrado embajador en la India, donde pasa 6 años y donde, entre otras cosas, como nos contaba antes, se casó en Delhi bajo el árbol del Nim, ese árbol que es tan importante Sí. para Bueno, su historia. haber conocido a María José por una parte, y por la otra, haber descubierto la filosofía budista, me marcaron para siempre. Y se completan de algún modo. La plenitud y la vacuidad. De manera que Oriente ha influido de una manera decisiva, y fundamentalmente la India, más que el Japón y más que... Bueno, no sé, China. es difícil que uno se juzgue, Claro. pero yo diría que en mi poesía he tratado de introducir una cierta economía que se la debo al Japón y a China. Pero al mismo tiempo, mi visión de las cosas, de la realidad, de nuestro destino en esta tierra, que es la única que conozco, está profundamente influida por el budismo, yo creo. En Por agosto, supuesto, no aspiro a la sabiduría. En agosto del 67 ingresa en el Colegio Nacional de México. En el 68, que es un año importante porque se producen todos esos motines, esos movimientos juveniles revolucionarios, esas rebeliones en París, en Roma, en Tokio, en México, se produce la famosa represión de la Plaza de las Tres Culturas, de la Plaza de Tlatelolco, y inmediatamente, como una reacción humana, nacional, patriótica, Octavio Paz presenta con carácter irrevocable su dimisión como embajador. Sí. Y se aparta de la carrera diplomática. Pedí mi disponibilidad, exactamente, y decidí no seguir representando a un gobierno que, en lugar de resolver este problema por medios políticos y pacíficos, había acudido a la represión. 1969 vuelve a París, y en París nuestro amigo, el gran poeta, ensaya una aventura muy curiosa. Después vamos a hablar de toda su obra poética, pero vamos a hablar aquí de esta aventura, que es una aventura realmente increíble, en la que él, con otros 3 poetas en otras tantas lenguas, se reúne a escribir. ¿Se dice renga en masculino o en femenino? No sé. ¿Será un renga o una renga? Es lo que no sé. Le he preguntado a varios japoneses, y los japoneses se quedan muy serios, sonríen, hacen una reverencia y desaparecen sin aclararme la cuestión. Explicamos un poco qué es esta combinación poética. Sí. Ciertamente Bueno, curiosa. renga, se llama en realidad renga no, o no renga, no recuerdo ahora. No renga o renga no. En fin, es una forma poética japonesa. El poema japonés clásico se llama waka o tanka, y es un pequeño poema de 5 líneas que se puede dividir en 2 partes. La primera parte de 3 líneas y la segunda de 2 líneas,
De modo que muy pronto empezaron 2 personas a hacer un poema. Yo escribía las 3 primeras líneas y tú lo completabas. Entonces este juego empezó a convertirse en algo más complicado, a hacer series de poemas que se llamaron renga y que estaban compuestos por estrofas de 3 líneas, 2 líneas, 3 líneas, 2 líneas, etc. A mí se me ocurrió que se podía hacer lo mismo en Occidente, pero que podíamos escoger otra forma, la forma del soneto, y que podíamos hacerlo entre 4 poetas. Luego se me ocurrió que, después de todo, la poesía de Occidente es una. Es decir, que aunque esté escrita en distintas lenguas, los temas esenciales y las formas esenciales son las mismas. Y entonces decidí invitar a 3 poetas, a 3 amigos, uno de lengua inglesa, otro de lengua francesa y otro italiano, y escribimos este poema. Pero mi sueño sería volver a hacer este renga en 3 lenguas próximas, es decir, en castellano, en catalán y en portugués, con un poeta catalán y un poeta portugués. Esperemos que esa idea se lleve a término, porque es una idea fascinadora. Sí, a mí me gustaría, y eso explicaría la variedad de nuestra civilización, la unidad y la variedad de nuestra civilización. En 1971 empieza a publicar la revista Plural, que hasta julio de 1976 publicó 58 números y fue la revista intelectual de artes y letras más importante de América Latina. Murió por un extraño affair del que no vamos a hablar ahora porque nos llevaría mucho tiempo. En el 76 aparece otra revista que puede ser una especie de reedición o de vuelta a empezar, y por eso se llama Vuelta. Es el regreso de Plural sin plural. El regreso de Plural. Bueno, y ahora estamos en el año 77 y viene Octavio Paz de Jerusalén de recibir un famoso premio. ¿Ese premio por qué? Bueno, es un premio que se ha dado a escritores como Bertrand Russell, como Silone, y a la última, a Simone de Beauvoir, fue la anterior. Es un premio que se da, es un premio literario, se da a un escritor, pero también es un premio que se da a una obra que haya exaltado la libertad humana. Entonces yo lo acepté. No creo mucho en los premios literarios, tampoco me parece de mal gusto rehusarlos, pero me parece ingenuo darles mucha importancia. En este caso, acepté el premio con gusto porque es un premio combatiente, un premio polémico. Creo que el pueblo de Israel tiene derecho a existir. Nuestra civilización es culpable frente al pueblo judío, no solamente de la matanza última de Hitler, sino desde antes. Los romanos oprimieron a los judíos, los cristianos oprimieron a los judíos. ¿Para qué hablar de España? Uno de los grandes errores y horrores de la historia española es la expulsión de los moriscos y de los judíos. Así que cuando digo los moriscos quiere decir que yo no veo a los árabes como a los enemigos de los judíos, sino de un modo infortunado. Creo que un día estos primos se van a entender, pero creo que es nuestro deber defender la posibilidad de la existencia de un Estado israelita en el cercano Oriente, lo cual no implica de ninguna manera que los palestinos tampoco tengan derecho a tener su Estado. Después de recibir el premio Jerusalén, Octavio Paz, invitado por el famoso Centro Cultural Pompidou, que está llamando la atención del mundo en estos instantes en París, ha presentado allí una especie de antología de su obra poética, un espectáculo, Octavio Paz. Y ahora vamos a hablar de su poesía. Es una obra dilatadísima. La obra poética comprende los siguientes títulos: Luna silvestre, No pasarán, escrita en el 37 o 36 en España; Raíz del hombre, Bajo tu clara sombra, en el mismo año, Entre la Por piedra cierto, y la la flor. primera edición, de Bajo tu clara sombra, fue hecha durante la guerra en España por Manolo Altoleguer. En aquella colección En aquella famosa. colección Héroe, me parece que se llamaba. A la orilla del mundo, en el 42, Libertad bajo palabra, en el 49, que este es un libro muy importante porque reúne realmente toda la obra poética desde el 35 hasta el 57. Águila o Sol en el 51, Semillas para un himno en el 52, Piedra de Sol, otro bello libro, en el 58, Libertad bajo palabra, Salamandra, otro libro que no hemos podido encontrar porque está agotado en España y que comprende toda la obra poética de 1958 a 1951 y fue publicado en el 62. En 1963 aparece otro libro desconcertante en ese momento, que es Topoemas, seguido también el mismo año de Discos visuales, donde
Octavio Paz nos introduce en el mundo de la poesía visual. Bueno, me interesó un poco siempre me ha interesado la pintura en realidad. He escrito sobre Marcel Duchamp, sobre muchos pintores. Y me pareció que había una relación, que hay una relación en la época moderna entre, la ha habido siempre, pero ahora de un modo más explícito, entre el mundo visual y el mundo poético. Y entonces me hice estos pequeños experimentos, o estos pequeños juegos. En realidad son juegos, y como todos los juegos, me interesan mucho, ¿no? La Centena, poemas 35 al 68, publicada en España como una agrupación de libros anteriores, de poemas de libros anteriores. La Renga, de que hemos hablado en 1971, el monogramático, que se publicó originalmente en francés, en la famosa colección, ¿cómo se llama la colección? Esquira, Le Sentier de la Creación. Exacto, sí. Pasado en Claro, en 1976, libro al que hemos aludido ya desde el arranque del programa. Después de Pasado en Claro llega Vuelta en 1976, que es este libro, que es precisamente el que marca la vuelta a México de Octavio Paz. En el mes de marzo de 1977 obtiene el Premio de la Crítica Española para el mejor libro de poemas escrito en lengua castellana y publicado en el territorio nacional. Hubo, según parece, también una novela que luego fue destruida. Nunca la publiqué. En realidad, sí, yo escribí una novela y la destruí. Utilicé parte en El laberinto de la soledad. Podríamos decir que El laberinto de la soledad es una novela en forma de ensayo y el personaje no es un personaje de carne y hueso, sino un país o una historia, ¿no? Pero además de creador, como poeta, Octavio Paz es también un profundo ensayista, un hombre que justamente en las obras de este carácter es donde se expresa de una manera más acabada su intencionalidad poética, de tal manera que poesía y ensayo están estrechamente vinculados y constituyen una unidad. El autor, que ha pasado por todas las experiencias intelectuales de nuestro tiempo, desde el marxismo al surrealismo, el descubrimiento de Oriente, etcétera, busca de una manera incesante nuevos caminos para su pensamiento. Entre otros ensayos, los más importantes están aquí y son El laberinto de la soledad en 1950, análisis sobre la esencia de lo mexicano, El arco y la lira en 1956, Las peras del Olmo, podemos quizá descubrir un poco en una panorámica todos estos libros. Está después Cuadribio en 1962, Puertas al campo. Cuadribio tiene cierto interés para España, porque hay un ensayo sobre Luis Cernuda, otro ensayo sobre Pessoa, Otro sobre Darío. Sobre Darío, y sobre un poeta mexicano poco conocido en España, pero que es un gran poeta menor, diríamos, si es que hay poetas menores y mayores, yo no creo, López Velarde. Hay otro aspecto muy interesante que ha sido el de la traducción, sobre la cual tiene también Octavio una serie de ideas personales. ¿Cómo debe ser una traducción? Bueno, yo creo que parto de una idea de Paul Valéry que me parece exacta. Valéry decía que la traducción es el arte de presentar efectos, de producir, mejor dicho, de producir efectos análogos con medios diferentes. Es decir, que la traducción nunca es una transcripción, sino una metáfora. El poema traducido es otro poema. Es fatal. Bueno, a este tema se refiere exactamente este libro, Versiones y Diversiones. Sí. Bueno, hay una serie de traducciones ahí, de poesía inglesa, francesa y de otros idiomas. Desde Mallarmé, Apollinaire, Nerval, Longbeats, está también Pessoa, por supuesto, Cummings y otros muchos. Llegamos al final y aquí tenemos Pasado en Claro, que es uno de los libros más reveladores de Octavio Paz. En muchos de estos libros, en este como en tantos otros, se habla del instrumento fundamental del poeta, que es la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué es la palabra para Octavio Paz? Bueno, podríamos volver a la idea esta de Esopo, el festín de Esopo. La lengua es lo mejor que hay y es lo peor que hay. La lengua es la realidad substancial del escritor o del poeta, y al mismo tiempo es su irrealidad total. ¿Nos lo querrías decir con tus propios versos? Voy a decir la parte final de este poema.
una sonaja de semillas secas, las letras rotas de los nombres. Hemos quebrantado a los nombres, hemos dispersado a los nombres, hemos deshonrado a los nombres. Ando en busca del nombre desde entonces. Me fui tras un murmullo de lenguajes, ríos entre los pedregales, color ferriño de estos tiempos, pirámides de huesos, pudrideros verbales. Nuestros señores son gárrulos y feroces. Alcé con las palabras y sus sombras una casa ambulante de reflejos, torre que anda, construcción de viento, el tiempo y sus combinaciones, los años y los muertos y las sílabas, cuentos distintos de la misma cuenta. Espiral de los ecos, el poema es aire que se esculpe y se disipa, fugaz alegoría de los nombres verdaderos. A veces la página respira, los enjambres de signos, las repúblicas errantes de sonidos y sentidos, en rotación magnética se enlazan y dispersan sobre el papel. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras. Palabras de Octavio Paz en voz de Octavio Paz. Muchas gracias, Octavio.